Dios me lo bendiga grandemente, mis amados. Este es el primer capítulo de una serie de estudios bíblicos que estaremos trayendo aquí para nosotros arrojar luz y que ustedes sean edificados a través de la palabra de Dios. Este primer capítulo yo quise abordar algo que Dios había puesto en mi corazón, y es que yo desde hace mucho tiempo yo he estado notando y percibiendo que la comunidad cristiana no domina los conceptos, y por no dominar conceptos y términos bíblicos muchas veces se confunden, y a veces esa confusión puede llevar a una mala interpretación bíblica. Y si usted acarrea con una mala interpretación bíblica, aunque usted crea muchas veces que va por un buen camino, muchas veces puede estar yendo por un camino erróneo. Y eso es lo que vamos a abordar en este momento. Y lo primero que quiero hacer, la diferencia es que muchas veces confundimos interpretación bíblica con aplicación de la palabra, y no son lo mismo. Aquí dice que la interpretación es lo que quiere decir el autor en ese contexto, en ese pasaje, en ese capítulo en específico. La interpretación tiene un sentido único. Por eso, cuando los pastores predican, yo me doy cuenta automáticamente si están interpretando la palabra, el pasaje, o están sacando una aplicación práctica de esa palabra. Vean, o sea, algo que quizás a muchos les puede volar la cabeza porque puede parecer lo mismo, pero no lo es. La aplicación es que con ese mismo pasaje, con ese mismo versículo, tú te puedes identificar en diferentes contextos. Tú puedes aplicarlo en diferentes contextos. Por ejemplo, muchas personas tienen una situación hoy y ese versículo se relaciona con esa situación que ellos están pasando. Pero 6 meses después le pasa otra situación y leen la Biblia en ese mismo versículo, y aunque sea un contexto totalmente diferente, dicen, wow, se relaciona. Y no es que tú tuviste una interpretación diferente, es que tú tuviste una aplicación práctica diferente de ese versículo en tu vida. Por eso es que muchas personas malinterpretan, valga la redundancia, lo que es interpretación y aplicación. Un solo versículo puede tener varias aplicaciones prácticas a la vida personal, porque la palabra es viva y se adapta a diferentes realidades sin perder su esencia. Ejemplo, el Señor es mi pastor, que se encuentra en Salmo 23, versículo 1. Para uno puede recordar que Dios provee, para otro que Dios guía, para otro que Dios cuida. O sea, todas estas aplicaciones son válidas. ¿Por qué? Porque están alineadas con el contexto y el Salmo. Ven que está diciendo aquí aplicaciones, no está diciendo interpretaciones. Ahora bien, la interpretación es qué es lo que quiso decir el autor en ese pasaje, en ese capítulo. O sea, qué Dios quiso decir a través del autor en ese pasaje. Cuando la gente dice este versículo significa algo distinto para mí, muchas veces está cambiando el sentido original, y eso ya no es Biblia, sino una opinión personal. Una opinión personal de cómo algo se aplica a tu contexto, pero no es interpretación. No es interpretación. Y muchas veces, muchas personas, esa aplicación la ven como una interpretación. Y muchas veces excusan sus prácticas en base a esa aplicación por no conocer el contexto interpretativo de lo que Dios quiso decir originalmente en ese contexto o en ese pasaje. Hay un peligro con la mala interpretación. Si aceptamos que cada quien puede interpretar como quiera, la Biblia deja de tener autoridad. Si aceptamos que cada quien diga de que, no, que yo interpreté esto, que yo interpreté lo otro, la Biblia deja de tener autoridad y deja de tener coherencia. Cuando la Biblia es coherente, incluso los mismos autores y los mismos teólogos más prominentes han determinado que la Biblia es el libro más coherente que existe en el mundo y mantiene una relación de principio hasta final, pese a que se escribió con décadas, siglos, inclusive miles de años de diferencia. Entonces, no es posible que usted lea un pasaje bíblico y yo lea un pasaje bíblico y diferamos entre lo que el autor original quiso decir. Ahora bien, que usted lo pueda aplicar en un contexto
en su vida y yo lo pueda aplicar en otro contexto totalmente diferente, eso es aplicación y es válido, siempre y cuando se alinee con lo que el autor quiso decir en la Biblia. Podemos tener opiniones diferentes en cuanto a la forma de aplicar ese pasaje, esa enseñanza en tu vida. Pero ahora bien, en cuanto a la interpretación bíblica, no puede haber opiniones diferentes. Tiene que haber una sola opinión. Una sola. Ahora bien, si aceptamos que cada quien interprete como quiera, la Biblia deja de tener autoridad y pasa a ser un espejo donde solo nos vemos a nosotros mismos. Y ese, señores, es que inconscientemente el ser humano siempre va a querer identificarse con algo que mayormente, y esto hasta la psicología lo estudia y la neurociencia, mayormente con eso que nos identificamos es en un 99% de los casos nos identificamos con la cosa que queremos escuchar. En un 99% de los casos. Y muchas veces buscamos esa interpretación inconscientemente en base a lo que nosotros queremos escuchar, en base a lo que resuena con nosotros. Esto es lo que ha generado tantas doctrinas falsas, sectas y herejías. Agarrar un versículo aislado, darle un significado nuevo y no respetar el contexto histórico ni teológico. Por eso es que hay tantas divisiones hoy en día. Por eso es que hay tantas reformas hoy en día. Le voy a decir algo. Lamentablemente, hay una religión que es de la que la mayoría venimos, y esa religión, lamentablemente puedo decir que es una religión que, al menos en cuanto a su exégesis y a su interpretación de lo que ellos predican, mantienen una autoridad coherente de lo que ellos predican, porque caminan bajo una sola línea. Sin embargo, nosotros los cristianos andamos que cada quien tiene una visión diferente, cada quien tiene, o sea, un contexto diferente, cada quien tiene una interpretación diferente. No, la interpretación de la Biblia es una sola. Es una. Por eso es que se forma tanta doctrina, falsa doctrina, sectas, herejía. Lamentablemente, esto pasa porque no se ha instruido al cristiano al correcto estudio bíblico de la palabra. Por eso es que ustedes se ponen a investigar y a estudiar de dónde salió, toda la doctrina que muchas veces nosotros profesamos. Se van a dar cuenta que vienen de dos corrientes, y esas dos corrientes es la que han creado todas estas doctrinas, con variaciones, que es el arminianismo y el calvinismo. Y de ahí, cada quien, según los puntos centrales, a través de esas dos doctrinas fundamentales del cristianismo reformado, que es de Martín Lutero para acá. De ahí para acá, entonces, es que a través de esas dos doctrinas es que se forman todas las demás. Por ejemplo, a través de la doctrina arminianista se forma el pentecostalismo. Se forma luego el neopentecostalismo. Se forma incluso las iglesias dinámicas hoy en día y las iglesias de la prosperidad. Bajo todo lo que tiene que ver con la doctrina y teoría del calvinismo, se forma todo lo que tiene que ver con las iglesias bautistas, las iglesias presbiterianas, las iglesias reformadas, y todos estos tipos de iglesias. Le puedo decir la experiencia también. El calvinismo es más exégetas, se centra más en cuanto al dominio de la Biblia al 100%, mientras que el arminianismo es algo más experiencial, no profundiza tanto la Biblia, pero es más de Espíritu Santo y todo eso. Y cada quien tiene su matiz, su punto válido, pero también ambas corrientes a nivel de doctrina tienen muchos errores, y hay
mucho problema, o sea, porque ambas llevan algo al extremo y es muy peligroso. Ahora bien, ¿cómo nosotros, como cristianos, podemos discernir de manera correcta? No de manera perfecta, pero sí podemos más o menos vislumbrarnos bajo la luz de la palabra para saber si una interpretación es legítima. Se puede aplicar esta prueba rápida. ¿Coincide con el contexto inmediato y global de la Biblia? Lo que tú estás leyendo. ¿El significado que le doy habrá tenido sentido para la audiencia original? O sea, lo que yo estoy leyendo habrá tenido sentido para la audiencia, para quien se escribió esa carta en primer lugar, o ese pasaje o ese libro en primer lugar. ¿Estoy interpretando o solo aplicando? Escuchen, ¿estoy interpretando o solo aplicando? Recuérdense que ya dijimos que la interpretación es solo una y la aplicación varias. Tú te sientes identificado con la aplicación. Y lo que siempre tú ves que dice, no, que me siento identificado y que este versículo me habla de diferentes formas, eso es aplicación. Diferentes formas en cómo, o sea, Dios te muestra cómo aplicar ese versículo en tu vida. Pero la interpretación es una sola. ¿Estoy interpretando solo aplicando? ¿Mis conclusiones contradicen otras partes claras de la Biblia? Ojo aquí, porque si tú lees un pasaje que dice, no, que el famoso pasaje de que Jesús tomaba vino, o sea, y se centran mucho en eso, ¿verdad? Pero si tú lees ese pasaje y tú justificas eso diciendo, no, yo voy a beber vino porque Jesús tomaba vino. Y si Jesús tomaba vino, no, y lo que importa es mi corazón, ok. Pero si eso, más adelante, o sea, hay una contradicción en cuanto a la moralidad cristiana, y nosotros teniendo en cuenta que la moralidad cristiana es muy elevada a la moralidad del mundo, y la moralidad del mundo te dice a ti que tomar es perjudicial para la salud, la moralidad del mundo te dice que tomar hace daño, la moralidad del mundo incluso tiene leyes que te penalizan a ti si tú tienes 0.05% de alcohol en la sangre. Entonces, si la moralidad humana, la ética, los principios morales humanos rechazan la bebida, el alcohol, ¿por qué nosotros los cristianos tenemos que estar entonces justificando con versículos bíblicos sacados de contexto, justificando estas acciones? Porque a muchos se lo olvida, o sea, que era muy diferente la época de antes y la época de ahora, y que aún el vino de antes era fermentado por cada 3 partes de vino le echaban hasta 7 partes de agua. El vino no tenía alcohol y aún así los judíos, o sea, a esa parte de vino le echaban hasta 7 partes de agua. Lo diluían completamente porque así era que los judíos en su práctica, y todavía lo hacen en el día de hoy, así es que se toman el vino. Así que se lo toman. Por eso la Biblia habla de la embriaguez, habla de en otro pasaje, no te embriagues de vino, mejor, o sea, ejercítate la mente con la escritura. Si la ley te dice que tú te puedes estar en estado de embriaguez con un 0.05% en la sangre, y una botella de vino tiene en su volumen, tiene, o sea, hasta un 5, un 10, una botella de ron 40% de alcohol o sea, de alcohol. O sea, ¿para qué tú estás justificando algo que la moralidad humana ya condena? Entonces, si la moralidad humana tiene un parámetro de lo que es correcto y de lo que no es correcto, para nosotros ese parámetro debe de ser más radical todavía. Ahora bien, un pasaje solo tiene una interpretación correcta, que es la que el autor inspirado quiso decir. Puede tener muchas aplicaciones prácticas y pueden estar válidas. Por eso es que muchos dicen, no, que la palabra es viva y eficaz. Porque la palabra, o sea, en diferentes contextos puede tener varias aplicaciones. Pero aplicación no es interpretación. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo práctico.
que yo le escribí aquí. Por ejemplo, yo quise traer varios versículos que yo saqué, y en esos versículos, aquí yo hice el versículo, donde está el versículo, una mala interpretación de ese versículo, el sentido real que el autor le está dando a ese versículo y la aplicación práctica. Por ejemplo, la mala interpretación de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si vemos una mala interpretación, es que puedo lograr cualquier meta que me proponga: ganar un partido, ganar un negocio, ganar un concurso, salir de una situación financiera difícil que esté pasando. En cuanto a interpretación, todo eso que le acabo de decir es erróneo. Ahora bien, en cuanto a aplicación práctica, es muy diferente. Pero aplicación práctica tampoco quiere decir que sea aplicación válida, porque también esa aplicación práctica se debe relacionar con lo que dice la Biblia también. El sentido real de ese versículo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es que Pablo está hablando de contentamiento en cualquier circunstancia, ya sea de abundancia o escasez. Recuérdense que Pablo aquí estaba preso y Pablo estaba hablando desde la cárcel. ¿Quién que está en la cárcel, preso, pasando de todo, puede estar bien? Pero aún así, Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué quiere decir esto? Que él, a pesar de la situación que estaba pasando, él se fortalecía en Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A pesar de la situación que él estaba pasando, él se fortalecía en Jesús. Jesús era su fortaleza. Por ejemplo, aquí tenemos una interpretación muy famosa y que la incluí aquí porque es algo que yo escucho mucho, y más en los cristianos de hoy en día, es: no juzgue para que no sea juzgado. Esto está en Mateo 7:1. Una mala interpretación es que no se puede decir algo que está mal porque la Biblia dice que no juzguemos. O sea, no podemos decir que algo está mal porque la Biblia dice que no juzguemos. O sea, esa es una de las excusas más baratas que yo he escuchado. El sentido real de este versículo era que Jesús estaba condenando a personas que juzgaban de manera hipócrita, que hacían juicio hipócrita. Por eso, en la Biblia dice: si tú juzgas, debes juzgar con justo juicio. Jesús condena el juicio hipócrita y sin amor, no la corrección basada en la verdad. ¿Qué es lo que Jesús condena? El juicio hipócrita. Pero si yo con la Biblia yo te hablo y te estoy corrigiendo desde la verdad, yo no te estoy juzgando. Y me perdona. Yo no te estoy juzgando, yo te estoy corrigiendo. ¿Por qué? Porque cuando usted juzga desde un juicio de valor personal. Pero cuando usted corrige en base a una verdad bíblica. La aplicación válida de esto: antes de corregir a otro, escuchen, antes de corregir a otro, debo examinarme a mí mismo y hacerlo con misericordia. Si yo veo a un hermano que está mal, yo, porque yo tengo el Espíritu Santo dentro, es más, si yo veo que el pastor, un líder, cualquiera en la iglesia, está actuando mal, yo tengo la autoridad y el aval para yo corregirlo. Y muchos a veces se emborrachan de autoridad y dicen: no, que usted es una oveja, usted no puede corregir a un pastor o a un líder porque usted mejor se debe someter a ellos. No, yo tengo también el aval para corregir, porque yo soy un hijo de Dios también. Usted tiene claramente que está desempeñando una función y todos somos parte del mismo cuerpo. La cabeza no es más importante que las manos. La cabeza no es más importante que los dedos. Y a muchos líderes y pastores se le olvida eso también. Otro versículo que se puede mal interpretar. Y este es uno de los que muchos tienen más claro porque toca el área del dinero y es donde han buscado la mayor forma de justificarlo. Y aquí yo creo que no, pero para que ustedes vean, o sea, el sentido de la mala interpretación, el sentido real y la aplicación válida. Primera de Timoteo 6:10, que dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. La mala interpretación es que el dinero es malo. Muchos de los cristianos RT que crecieron con la mentalidad de que el dinero era malo,
El sentido real es que el dinero no es el problema, es el amor al dinero. O sea, poner el dinero como prioridad sobre Dios. La aplicación válida es que nosotros podemos manejar el dinero sin idolatrarlo, usándolo para la gloria de Dios. Nosotros podemos darle la gloria a Dios usando el dinero. Vean que aquí he metido diversas cosas, incluso hasta de dinero, para que no me digan después, no, que tú eres un abacuju. No, o sea, yo lo que soy es radical y también soy muy bíblico con la palabra. Y quiero traerle estos tipos de cosas para que ustedes vayan aprendiendo. ¿Por qué? Porque si usted se queda solamente con lo que el pastor le predica un día de la semana o a la semana o el domingo y usted no lee la Biblia, entonces prácticamente usted no está en nada. Usted no está en nada, prácticamente. Bien, otro versículo, Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayuda a bien. La mala interpretación es que todo lo que me pasa me va a gustar y será cómodo. Eso a veces le han querido vender a la oveja de que, no, o sea, todas las cosas que vienen de Dios tienen que gustarte y tú tienes que aceptarlas con felicidad y con gozo porque viene de Dios. No, mentira, mentira. El mismo Jonás no se sintió cómodo y aún Dios haber hecho y determinado lo que determinó con Nínive, Jonás estaba molesto con Dios. Jonás estaba molesto y vio Dios esto malo. No. Mala interpretación. Todo lo que me pasa me va a gustar y será cómodo. No. Todo lo que te pasa de parte de Dios ni te va a gustar ni va a ser cómodo. ¿Por qué? Porque es una cruz que estamos cargando y la cruz, a nadie le gusta la cruz. Sentido real. Pablo habló de que todo contribuye a nuestro bien eterno. Bien eterno, parecernos más a Cristo, aunque implique sufrimiento. Sí, que eso que estamos sufriendo tiene un propósito de parte de Dios, claro. Y eso nos va a ayudar a nosotros a modelarnos más a Cristo. Sí. Pero de que yo tengo que aceptar de que eso es bueno y de que eso es algo que es cómodo para mí, yo sabiendo dentro de mí que no lo es. No. O sea, la aplicación válida de eso es que incluso el dolor y la prueba puede ser parte del plan bueno de Dios. O sea, incluso el dolor, lo que a mí no me está gustando, lo que me parece incómodo, puede ser bueno en el plan de Dios, no que es bueno para mí. Y ahí es las malas interpretaciones. Otra mala interpretación: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas le serán añadidas. Mateo 6:33. Una mala interpretación es que si busco a Dios me va a dar lo que yo quiera. Oye eso. O sea, es una de las malas interpretaciones más comunes que hay hoy en día. Y muchas personas cuando, ni siquiera conocen a profundidad lo que significa la soberanía de Dios. ¿Qué significa la soberanía de Dios? Que aunque yo tenga anhelo en mi corazón, Dios no me va a dar lo que yo quiera. Dios me va a dar a mí lo que a Él le parezca bien para mi vida. Usted puede tener la fe que usted quiera. Usted puede tener la fe que usted quiera. Pero al final, quien elige, quien tiene la voluntad de darle a su vida lo que Dios crea correcto para su vida, es Dios. Entonces, muchos dicen, no, me voy a enfocar en el reino de Dios. Y luego están, no, pero me he enfocado en el reino de Dios y no me ha llegado nada. Y muchas personas incluso le dicen a esa persona, no, que entonces es porque tú tienes algún pecado en tu vida, porque Dios no te ha bendecido, porque tú estás en pecado. O sea, señores, tenemos que tener mucho cuidado con eso. El sentido real de lo que Dios quiso decir aquí es que Jesús promete cubrir nuestras necesidades básicas si ponemos su reino como prioridad. O sea, Jesús promete cubrir nuestras necesidades. No que nosotros vamos a cumplir todos los anhelos de nuestro corazón. Sí, Dios cumple los anhelos de nuestros corazones, pero los anhelos que Dios vea que se alinee con su voluntad. Porque ¿y si un anhelo en tu corazón, es quizás hacer algo malo? Dios te lo va a dar. Por eso es que
muchos cristianos se pasan toda la vida queriendo tener cosas, pero porque no tienen un carácter, o sea, que no reflejan un carácter en cuanto a crecimiento de fruto, en cuanto a desarrollo de fruto, en cuanto a poner en práctica los frutos del Espíritu Santo. O sea, pasan toda su vida y no tienen nada. Porque Dios, si tú no estás preparado para algo, si Dios ve, o sea que tú no tienes fruto desarrollado, si Dios ve, o sea que tú no creces como cristiano, primero, según la voluntad de Dios, o sea, Dios no te va a dar algo que sea perdición para ti. Si, claro, si tú estás dentro de los planes de Dios para salvación. Porque si tú no estás dentro de los planes de Dios para salvación, hay problema entonces. Entonces, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Esto es de predicación. Una mala interpretación es que es un versículo que muchos lo utilizan para evangelizar a los no creyentes. Cuando Jesús habla esto en Apocalipsis 3:20, Jesús le habla a una iglesia creyente, a la Odisea. Cuando dice que Jesús aborrece lo tibio, que es mejor ser frío o caliente y no tibio. Jesús le estaba hablando a una iglesia cristiana. Esa es la interpretación. Ahora bien, Jesús le estaba hablando a una iglesia creyente en la Odisea, que se había enfriado, invitándolo a restaurar su comunión. ¿Cuál es la aplicación de este versículo de manera válida? Que aunque sea cristiano, puedo dejar fuera a Cristo de mi vida diaria. Él siempre busca restaurar la cercanía. O sea, yo puedo ser cristiano y aún Cristo está fuera de nuestra vida. Por eso Jesús decía, yo estoy en la puerta y llamo. ¿Por qué? Porque muchas veces andamos en el mundo caminando y somos cristianos, pero Cristo está fuera del templo, de nuestro templo. Por eso, todo esto que yo le traje es para que ustedes vean, señores. O sea, esto es una de las cosas, o sea, que yo más o menos he podido identificar. O sea, no es que yo sea de que un súper experto en la Biblia, no. O sea, pero sí Dios me ha dado a mí un interés por yo ser un maestro de la palabra. Y es algo que yo he decidido poner en función y en ejecución. Yo tenía prácticamente 4 años con ese anhelo en mi corazón. Porque o sea, fue esto que le estoy iniciando en el día de hoy, es un cumplimiento profético de varias personas que me habían profetizado, y yo por terco no había querido acceder a mi llamado. Pero esas personas que me profetizaron me dijeron que yo me iba a dar cuenta de que tenía que iniciar con esto cuando viera mucha confusión dentro de las iglesias, y no solamente confusión, sino muchas personas que andan con total seguridad creyendo malas interpretaciones y creyendo cosas que son erróneas. Y es por eso que cuando yo vea que yo pueda arrojarle luz sobre algún tema de manera particular, y le estoy hablando aquí, o sea, bíblico, porque realmente yo con los temas de las doctrinas, con los temas de las visiones, ya ese es otro tema particular, pero yo me estoy centrando en la Biblia. Bien, y todo lo que yo le estoy hablando, quiero que sea bíblico. ¿Por qué? Porque usted como cristiano, o sea, usted primero, nosotros, ok, vamos a una iglesia y está bien, nos sometemos a las autoridades de la iglesia. Pero usted no está en nada sometiéndose a las autoridades de la iglesia si usted no se somete a lo que dice la palabra, las escrituras. Lo vuelvo a repetir, usted no está en nada sometiéndose a las autoridades de la iglesia y usted no someterse a lo que dice la palabra de Dios. Por eso, o sea, yo a veces hay muchas cosas que yo escucho, que yo oigo, y como Pablo decía, tenemos que aprender a pesar de los espíritus, porque el Espíritu Santo escudriña las profundidades. También Pablo decía, escucharlo todo, todo.
todo. Y de eso que usted escuche, sacar lo bueno y desechar lo malo. Yo me lo bendiga grandemente en estos 30 minutos que tuvimos aquí. Espero que esto haya sido edificante y aclaratorio con ustedes. Y cuando ustedes vayan de ahora en adelante a leer la palabra, ustedes se fijan la diferencia que le acabo de dar entre interpretar y aplicación práctica. Porque muchas veces nosotros, cada vez que hablamos de la Biblia, nosotros no damos interpretaciones bíblicas, sino nuestras propias opiniones. No, porque yo opino esto y yo entiendo que la Biblia esto y esto y esto y esto. No. O sea, lo que usted opine y lo que yo opino, o sea, a Dios le vale es lo que está en la palabra. Que usted tenga una opinión, usted puede tener la opinión que usted quiera, pero esa opinión, o sea, se tiene que alinear de manera contextual, o sea, con lo que Dios quiere decir en ese capítulo, en ese pasaje. Por eso es que es muy peligroso. O sea, yo siempre he dicho que es muy peligroso sacar versículos aislados y no tomar en cuenta el contexto de lo que se está diciendo. Y espero que, o sea, si esto confrontó a algunos, entiendo que el Espíritu Santo entonces hizo lo suyo. Y si fue de edificación para muchos y de contentamiento, también entiendo que el Espíritu Santo hizo lo suyo. Dios me lo bendiga grandemente y en otro momento estaremos por aquí compartiéndole y arrojando de luz a la palabra. Dios me lo bendiga grandemente, mis hermanos.